Bueno, hola, mi nombre es Carlos Tellez y voy a hablaros ahora del algoritmo diagnóstico en la enfermedad celíaca. Para diagnosticar una enfermedad celíaca hace falta tres cosas. Lo primero es que haya una biopsia compatible con una enfermedad celíaca, que es una biopsia que es característica de esta enfermedad, pero que no es patognomónica, donde veremos que hay linfocitos intraepiteliales, atrofia de las vellosidades e hipertrofia de las criptas. Además de esta biopsia característica, es necesario para diagnosticar celiaquía que haya una remisión de los síntomas que tenía el paciente con la dieta sin gluten y además que si este paciente tenía los anticuerpos elevados cuando estaba tomando gluten, con la dieta sin gluten estos niveles de anticuerpos desciendan. Si se cumplen estos tres criterios, podemos diagnosticar al paciente de una enfermedad celíaca. Por lo tanto, para hacer el diagnóstico de una celiaquía nos apoyamos en cuatro pilares, que son la clínica del paciente, los anticuerpos, la genética y la biopsia. Dentro de la clínica de la enfermedad celíaca es muy variada. La clínica clásica es de esteatorrea, hinchazón, malnutrición, es raro que se vea, pero en el MIR, sobre todo también lo que suelen preguntar como manifestación en el adulto de la enfermedad celíaca es la anemia ferropénica rebelde al tratamiento, aunque como ya sabéis puede haber multitud de síntomas que puede dar una enfermedad celíaca. Con respecto a la serología, tenemos varios tipos de anticuerpos que nos ayudarán estos anticuerpos sobre todo para el screening de la enfermedad celíaca y sobre todo los más específicos son los de tipo IgA. Dentro de los anticuerpos, los más específicos son los anticuerpos antiendomisio, pero no están disponibles en todos los laboratorios, y los que solemos utilizar, o los más sensibles, son los anticuerpos antitransglutaminasa tipo 2 IgA, que serán los anticuerpos de referencia. Por lo tanto, los más sensibles son los anticuerpos antiendomisio, pero no siempre los tenemos disponibles, y los anticuerpos que realmente utilizamos he dicho los más sensibles, los más específicos, y los más sensibles son los anticuerpos antitransglutaminasa tipo IgA. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente que tiene una clínica que parece que puede ser una enfermedad celíaca, ¿qué le hacemos? Pedirle los anticuerpos y si estos salen positivos, ¿cómo confirmamos la enfermedad? Mandando al paciente a biopsia para que nos confirme el patólogo que este paciente tiene una enfermedad celíaca. Los niveles de anticuerpos se correlacionan con el daño histológico. Cuanto más altos tengan los anticuerpos, más probabilidad hay de que esa biopsia sea compatible con una enfermedad celíaca. Lo que ocurre es que en ocasiones la serología sale negativa, es decir, que los anticuerpos salen negativos, y esto no nos permite descartar una enfermedad celíaca porque en ocasiones hay enfermos celíacos que tienen los anticuerpos negativos. Y en este caso, si tenemos una alta sospecha de enfermedad celíaca, aunque la serología salga negativa, habrá que mandar al paciente a biopsia para realmente descartar o confirmar la enfermedad. Cuando pedimos los anticuerpos de enfermedad celíaca, en muchas ocasiones pedimos también los niveles de IgA total, porque el déficit selectivo de IgA también se asocia con cierta frecuencia a la enfermedad celíaca y podríamos tener un falso negativo si los anticuerpos que pedimos son de tipo IgA. Por último, tenemos también el papel de la genética, que hay que saber que los enfermos celíacos tienen el HLA-DQ2 o DQ8 positivo. El 90% de los celíacos tienen el HLA-DQ2 y el resto tienen el DQ8 positivo. En cambio, hay que saber que hasta el 20 o 30% de la población sana que no tiene una enfermedad celíaca también tiene el DQ2 o el DQ8 positivo. Entonces, esto nos ayuda sobre todo para descartar enfermos porque tiene un elevado valor predictivo negativo. Es decir, que si a un paciente le pedimos los test genéticos y sale el HLA-DQ2 o DQ8 negativos, podemos descartar 100% enfermedad celíaca. Pero si los test genéticos salen positivos, no podemos confirmar esta enfermedad celíaca porque hay hasta un 20 o 30% de la población sana que también los tiene. Y habrá que llevar al paciente a biopsia para confirmar la enfermedad. Y aquí tenemos esta biopsia donde veremos, como hemos dicho al principio, linfocitos intraepiteliales, atrofia de las vellosidades e hipertrofia de las criptas. Una biopsia que es característica de la enfermedad, pero no patognomónica de la enfermedad celíaca. Y aquí, por lo tanto, tenemos el resumen del algoritmo diagnóstico de la celiaquía. Cuando tenemos una sospecha clínica de enfermedad celíaca, por ejemplo, en un adulto con anemia ferropénica rebelde al tratamiento, o tenemos un paciente que pertenece a un grupo de riesgo que asocia con mayor frecuencia la enfermedad celíaca, por ejemplo, el síndrome de Down o, por ejemplo,
paciente con enfermedades autoinmunes, como una tiroiditis autoinmune o una diabetes tipo 1, a esos pacientes le pedimos la serología, le pedimos los anticuerpos antiteroglutaminasa tipo 2, IgA y la IgA total. Si los anticuerpos salen positivos, mandamos al paciente a biopsia para que podamos confirmar o descartar la enfermedad. Si los anticuerpos salen negativos, tenemos que ver si el paciente tiene un déficit selectivo de IgA, porque en ocasiones el déficit de IgA se asocia a enfermedad celíaca. Si vemos que tiene un déficit de IgA, pedimos los anticuerpos para la celiaquía, pero tipo IgG. Si estos anticuerpos salen positivos, mandamos al paciente a biopsia para confirmar la enfermedad. Si tanto los IgA como los IgG salen negativos, nos sentamos y pensamos, ¿realmente este paciente tiene una elevada probabilidad clínica de tener una enfermedad celíaca? Porque a veces hay enfermos celíacos que tienen los anticuerpos negativos. Si tiene una elevada probabilidad clínica, lo que hacemos es pedirle los test genéticos, el HLA DQ2 y DQ8. Si estos test genéticos salen positivos, no confirmamos enfermedad, sino que mandamos al paciente a la biopsia para confirmar la celiaquía. Si los test genéticos salen negativos, sí que podemos descartar 100% enfermedad celíaca y habrá que buscar un diagnóstico alternativo. Cuidado porque en familiares de primer grado de enfermos celíacos directamente vamos a los test genéticos. Si salen positivos, mandamos a la biopsia. Si salen negativos, ya sabéis que descartamos 100% enfermedad celíaca. Y hasta aquí el algoritmo diagnóstico de la enfermedad celíaca.